Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a explicar brevemente cómo veo la evolución de la renta variable americana en el próximo año 2024, y para eso pues me voy a centrar básicamente en dos aspectos clave, que son por un lado la situación macroeconómica y por otro lado el contexto o el análisis técnico de los dos principales índices americanos, Nasdaq y S&P 500, ver un poquito pues cómo están, si hay algún patrón que pueda predecir una subida en el año 2024, y pues un poco pues la combinación de ambos análisis. Por un lado análisis fundamental, análisis macro, y por el otro el análisis técnico. Yo considero que es un poco la mejor combinación para intentar ver un poco por dónde puede ir el mercado a nivel general. Obviamente los valores por separado, los valores individuales, pues hay que aplicar otros criterios, pero bueno, para tener una visión de los mercados generales yo considero que es la mejor combinación. Por otro lado, si te interesa el mercado de renta fija, te dejo abajo en la descripción, en el cajón del vídeo, un enlace al artículo del blog en donde hablé pues de cómo veo la evolución de la renta fija americana para el año 2024, ¿vale? Pues entrar ahí y verlo. Así que nada, vamos a ver un poco estas variables, a ver un poco lo que puede ocurrir. Antes de nada, bueno, pues decirte como siempre que esto no es una recomendación de compra ni de inversión, es simplemente mi opinión, un poco cómo veo yo lo que puede ocurrir. A partir de ahí, pues como siempre, o como todos, pues me puedo equivocar. Así que nada, si quieres invertir, consulta con un asesor financiero o estudia por tu cuenta, analiza y toma tus propias decisiones. Vale, el contexto en el que estamos, yo creo que más o menos no hace falta explicarlo mucho. Venimos de una subida muy grande y en muy poco tiempo de las tasas de inflación en la economía mundial. Estados Unidos pues no fue una excepción, y aquí tienes pues la evolución de sus índices de inflación, sus IPC, desde mayo de 2020, un poquito antes, abril, que es justo mayo de 2020. Esta línea vertical gris pues es la recesión que hubo en Estados Unidos durante el COVID, y de ahí en adelante hasta la última fecha más reciente, que es la de septiembre de 2023, los últimos datos actualizados de la Reserva Federal. Ahí ves dos líneas, una azul, otra roja. El azul es el IPC general y la roja es el IPC, lo que aquí llamamos en Europa la inflación subyacente, ¿vale? Que es el IPC excluyendo los productos frescos y los bienes energéticos, ¿vale? El precio de la energía, básicamente. Entonces, pues bueno, la evolución es bastante clara. Hay una subida brutal de tener una inflación en el 0%, como teníamos en mayo de 2020, una vez que obviamente pues salimos de una recesión en donde el mundo se paró. Pues obviamente al no existir actividad, pues la inflación es cero, y a partir de ahí pues entramos en una espiral inflacionaria que llega hasta el 9%. 2 años después, en el año 2022, llegamos al pico de inflación, y a partir de ahí pues estamos en una espiral ya deflacionista que en principio pues debería seguir. ¿Cuál fue la reacción de los bancos centrales? En este caso, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, con lo cual hablamos de la Reserva Federal. La reacción fue clara. Lo que hacen todos los bancos centrales cuando tienen inflación, que es subir los tipos de interés de forma rápida y fuerte, del 0% o del 0,5, ¿vale? Porque la Reserva Federal tenía los tipos de interés en abril del 22 entre el 0 y el 0,25, creo recordar, y ahí pues sabes la evolución. Poco a poco, a medida que la inflación iba creciendo, pues los tipos de interés se fueron incrementando hasta el día de hoy, donde tenemos desde el verano el tipo de interés general de la Reserva Federal entre el 5 y el 5,25. ¿Vale? Es una subida en año y medio desde el 0 hasta el 5,25, en sintonía un poco también con la evolución de los tipos de interés. A partir de ahí, en el momento en el que estamos actualmente, pues se abre un momento no de incertidumbre, pero sí que parece ser que la evolución la subida de tipos de interés
Si todo está como está, con la inflación bajando, con la economía pues resistiendo bien, pues en principio el peor escenario posible para 2024 sería que se quedasen como está. El mejor escenario posible es que poco a poco la Reserva Federal pues vaya reduciendo los tipos de interés de forma gradual, quizás seguramente de forma más lenta que lo que fue la subida, para a medio plazo. Esto no quiere decir que vaya a llegar a ese nivel en el año 2024, pero sí que en el medio plazo, 2025 o finales de 2025, poder estar en el entorno del 2%, que más o menos es un poco el objetivo que tiene la Reserva Federal, aunque la Reserva Federal pues tiene un objetivo doble, no es como el Banco Central, que tiene el objetivo únicamente de el Banco Central Europeo, me refiero, tiene el único objetivo es contener la inflación. La Reserva Federal tiene dos objetivos: contener la inflación y estimular el crecimiento económico. Por tanto, ahí juega un poquito más con los tipos de interés. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Aquí está un poco donde me la juego y donde me mojo. Yo creo que sí que vamos a ver bajadas de tipos de interés. Probablemente en la primera mitad del año 2024. Hay algunos analistas, incluso Bill Ackman, el gestor de fondos, pues dice que va a ser mucho antes. Él estima que incluso en el primer trimestre de 2024 pues ya podemos tener una primera bajada de tipos de interés. Y un poco las razones por las que creo que va a haber esta bajada de tipos de interés es un poco por lo que te voy a contar ahora, ¿no? Por un poco los daños colaterales que se pueden dar en la economía con una subida tan bestia de los tipos de interés en tan poco tiempo. Vamos a analizar un poquito algunos datos que tienen impacto y que tienen que pueden tener impacto en el consumo de las familias, el consumo de las familias del consumo, vamos, lo que se llama el consumo de la economía, esta subida de tipos de interés. Básicamente es importante. ¿Por qué es importante analizar el consumo? Porque bueno, las economías desarrolladas son básicamente economías terciarizadas, donde el sector servicios pues tiene un peso muy importante. Más de la mitad del PIB en las principales economías del mundo es el sector servicio, está muy vinculado al consumo, ya no solo el sector servicio que puede ser hostelería, que puede ser consumo de calle, sino pues bueno, también otros tipos de consumo como las compras electrónicas, este tipo de cosas, ¿no? O sea, un concepto más amplio de lo que es el consumo. La subida de tipos de interés pues puede afectar a esto. ¿Por qué? Pues bueno, porque se drenan recursos y se incrementan una serie de costes que no pueden ser destinados a un mayor consumo. Un impacto directo que tiene esta subida de tipos de interés es el impacto que tiene en la subida de los tipos de interés de las hipotecas. Aquí vemos un poco cómo evoluciona el tipo de interés fijo. Este es el tipo de interés fijo de las nuevas hipotecas a 30 años, es decir, esto no es que sea un tipo de interés variable, no es como el Euribor, esto es simplemente que los tipos fijos a los que se van firmando las hipotecas nuevas a 30 años, a un plazo de vencimiento de 30 años. Y ahí vemos pues que prácticamente desde enero del año 2022, es decir, desde hace, pues va a hacer 2 años, los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo que se firman a 30 años, pues vemos que su tipo de interés no hizo más que subir. Si vemos que más o menos en enero del 22 estaba en el entorno del 3%, hoy nos encontramos que estamos en el entorno del 7,25 aproximadamente. O sea, llegaron a estar casi en el 8%. O sea, firmar hipotecas a 30 años al 8%. Esto es algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Pero poco que podamos tener la idea del impacto que puede tener en el mercado inmobiliario, en el mercado hipotecario también, y sobre todo el impacto que puede tener en las economías familiares, porque la persona que contrate una hipoteca, pues obviamente va a tener un coste cada vez mayor, teniendo en cuenta que bueno, que esto es lo que decimos, es una hipoteca tipo fijo, con lo cual no es que con la bajada de tipos de interés se te vaya a ajustar la cuota, aunque obviamente yo entiendo que en Estados Unidos, al igual que en Europa, pues puedes renegociar con tu banco y cambiar tipo fijo, tipo variable, este tipo de cosas. Pero bueno, lo importante, el impacto que tiene en el coste de la adquisición de una vivienda una subida tan importante de los tipos de interés.
Otro impacto importante que tiene esta subida de tipos de interés es en el coste en los intereses de las tarjetas de crédito. Estados Unidos es un país, ya digo, donde se consume mucho y mucho de ese consumo es con tarjetas de crédito, es decir, consumo a crédito. El incremento del tipo de interés general afecta obviamente pues al incremento también de los costes de las compras a crédito. Vemos un poquito también la evolución. Ya no era un tipo de interés bajo en mayo de 2020. Aquí vemos que estamos más o menos en el 14,5% de tipo de interés de una tarjeta de crédito, ¿vale? En mayo de 2020, con los tipos de interés al cero, como veíamos antes, que se fue manteniendo, pero ya otra vez. A mayo de 2022 los tipos de interés de las tarjetas de crédito se disparan y el último dato que tenemos pues está en torno del 21%. Vale, o sea, sube del 14,5 al 21, o sea, ya era alto, pues ahora es todavía más alto. Y esto es un poco también una gráfica que me parece interesante porque se habla mucho de la resistencia del consumo americano ante esta subida de tipos de interés. Es decir, oye, aquí se está viendo que sí, que no suben los tipos de interés, que las hipotecas cada vez son más caras, que lo que compramos a crédito es más caro, pero aquí, como vemos en la gráfica de la parte de arriba, ese es el consumo personal, el consumo de las familias, ¿vale? El gasto en consumo agregado de toda la economía americana. Ahí vemos que la evolución es ascendente a pesar de esta subida de tipos de interés. Entonces ahí podemos tener una contradicción, ¿no? Si sube los tipos de interés de una forma tan bestia, ¿cómo es que este consumo se está incrementando también de una forma tan bestia? Bueno, pues la respuesta es la gráfica que está abajo. Si ves, es una gráfica prácticamente simétrica, es decir, los picos del consumo coinciden con los picos a la baja, por así decirlo, del consumo coinciden con los picos al alza de la gráfica de abajo, que es la tasa de ahorro. Es decir, hay una relación inversa entre incremento del consumo y reducción del ahorro de las familias. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues obviamente que mucho de este gasto se está haciendo con cargo al ahorro familiar. Y no es... o sea, es lógico, porque aquí si vemos esta gráfica, esta línea vertical gris, eso es la recesión del COVID. ¿Qué pasó en la recesión del COVID? Pues que la gente no podía salir de casa, no podía consumir, con lo cual la tasa de ahorro se incrementó muchísimo. Se incrementó de una tasa, pasamos de tener abril, mayo del año 2020, una tasa de ahorro del 5%, y tenemos una tasa de ahorro a finales de la recesión del 30%, es decir, 20 puntos, 25, 20 puntos de incremento de la tasa de ahorro, que pues esa tasa de ahorro, pues más o menos, sí que es cierto que aquí en mayo, junio, pues hay un repunte del ahorro, coincide con una caída pequeñita del consumo, pero luego ya vuelve a reducirse la tasa de ahorro de la economía, e incluso esto no me lo deja ver porque no se me... Pero bueno, aquí esto está incluso por debajo de la tasa de ahorro que teníamos pre-COVID, con lo cual ahora mismo la economía americana tiene menos ahorro que antes del COVID. Y ahí es un poco donde se explica el por qué este impacto de las subidas de tipos de interés todavía no se está viendo en la economía americana, fundamentalmente en el consumo. Claro, esto pues puede hacernos ver que los datos son contradictorios, e incluso puede hacernos pensar que esta política de tipos de interés ultra restrictiva pues no está teniendo efecto, ¿no? Porque dices, al final, oye, aquí se suben los tipos de interés del 0 al 5,25, pero la economía, o sea, vemos que el consumo tira y la economía no deja de crecer. Este es el último dato que tenemos del tercer trimestre de la economía de Estados Unidos, un crecimiento del 4,9% con los tipos de interés en el 5,25. Claro, esto es un poco contradictorio, ¿no? Con lo que decimos. O sea, si sube el tipo de interés, se enfría la economía, se consume menos, se demanda menos crédito, la economía pues tiende a estancarse, ¿no? Y aquí la respuesta está un poco
en algo un poquito más técnico, que es el tiempo que transcurre entre que se toma una decisión, se aplica una decisión de política económica, y esa decisión de política económica pues tiene consecuencias en la economía, lo que se llama la economía real. Eh, lo que está demostrado es que una decisión la aplicación de una determinada política monetaria tarda más o menos, dependiendo de la economía, entre 18 meses y 20, entre 18 y 24 meses en tener efecto. Es decir, en ver que, pues bueno, una subida de tipos de interés se reduce el consumo, por lo tanto la economía tira menos y se empiezan a ver tasas de crecimiento cada vez más pequeñas, e incluso se puede llegar a tener la economía en recesión. Con lo cual, si tenemos con la tasa de ahorro totalmente liquidada, pues y con los tipos de interés de consumo pues por las nubes, es muy probable que las próximas revisiones del Producto Interior Bruto americano pues sean más reducidas. Por lo tanto, de hecho ya hay estimaciones de bancos, de economistas y de bancos de inversión que ya dan por seguro que las próximas revisiones pues van a ser mucho más bajas, e incluso pues está el debate de que si vamos a entrar en una recesión o no. Es verdad que durante el año 2023 se habló mucho de recesión, pero no llegó. Quizás pueda llegar en el año 2024 por estos rezagos de la política económica, y sobre todo porque el colchón de las familias pues ya no existe el colchón de ahorro, como acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el papel ahora mismo de la Reserva Federal? Pues bueno, intentar que lo que se llama el aterrizaje pues sea lo más suave posible, es decir, intentar que la bajada de tipos de interés, bajar tipos de interés sin que tenga efecto, sin que estas condicionantes que tenemos aquí de coste del crédito y del consumo, pues no desencadenen una recesión. Y para eso pues es aplicar una bajada de tipos de interés a una velocidad no lo suficientemente adecuada, por así decirlo, para compensar el ajuste de la ralentización de la economía, y que no sea lo suficientemente abrupta ese ajuste del crecimiento para entrar en recesión, es decir, salvar a la economía de una recesión. Por lo tanto, con estos tipos de interés que atacan directamente al principal componente del Producto Interior Bruto, y ya con estimaciones de caída del PIB, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, no le queda en principio otra que empezar a bajar esos tipos de interés si no quiere que la economía pues entre en recesión, si es el caso de que mantenga los tipos de interés en el 5,25. Por lo tanto, mi opinión, resumiendo todo esto que te acabo de contar, es que creo que la Reserva Federal, si quiere evitar la recesión de la economía, no le queda otra más que empezar a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, si bajan los tipos de interés, esto se va a ver, va a ser beneficioso para las bolsas, porque el coste a la hora de actualizar las valoraciones de las empresas va a jugar a favor de que estas valoraciones sean cada vez más altas, y por lo tanto aquellas empresas que tienen que refinanciar deuda porque tienen deuda en su balance, la refinanciación de los tramos que venzan pues se refinanciarán a unos tipos de interés que irán bajando. Bueno, pues tiene un efecto favorable a que los beneficios de las empresas sean mayores, y por lo tanto pues eso se refleje en las cotizaciones al alza de las bolsas. Este es un poco el resumen de la primera parte que te comentaba, de la parte macroeconómica fundamental, que bueno, sí que puede ser un poquito más aburrida. Y ahora vamos a ver un poco la parte técnica, un poco pues cómo están los índices a día de hoy. Los dos principales voy a ver, S&P 500 y Nasdaq, que son los principales, para ver si tenemos algún patrón técnico que pueda vaticinarnos una subida de las bolsas, que ya te adelanto que sí que lo hay. Así que a ver si esto carga. Vale, a ver, vamos a poner un marco un poco de largo plazo, 5 años, para ver un poco. Pasa que esto en la aplicación del móvil se veía mejor. Vale, bueno, esto es la evolución del S&P 500 en los últimos 5 años, para que tengas un poquito de referencia. Esto ya es máximo desde el año 70. Vemos esto.
¿vale? Vemos que el SP500 está cerca de sus máximos históricos. El máximo histórico del SP500 son los 4.800, están en el entorno de los 4.835. Y si nos vamos un poquito más ajustado, vemos que a día de hoy está cotizando los 4.633, con lo cual, pues bueno, está ahí a puntito de atacar los máximos históricos. Entonces, a nivel técnico, cuando un índice o un valor se acerca a sus máximos históricos, es interesante si se dibuja algún tipo de patrón técnico alcista, porque si eso ocurre, hay muchas más posibilidades de que ese índice pues pueda romper esos máximos históricos y pueda hacer unos nuevos máximos. Aquí tenemos un patrón muy claro, ¿vale? Si sabes algo de análisis técnico, si te dedicaste un poquito a estudiarlo, aquí vemos un patrón muy claro, que es un patrón de lo que se llama cap and handle, es decir, taza con asa. Al final tenemos aquí poquito una forma de taza con un asa y está aquí con el punto de ruptura, vale, está tonteando con el punto de ruptura yo incluso diría que ya está roto, vale, porque o más o menos está ahí en el punto de ruptura peleándolo. Vale, este es un patrón alcista bastante potente que normalmente pues cuando ocurre y cuando realmente rompe estos máximos, suele darse, esto no es matemático, y no ocurre siempre porque también hay entradas falsas, obviamente esto tiene que ir acompañado de volumen, pero normalmente estos patrones tienen de media, cuando se rompen los máximos históricos, unas subidas del entorno del 10-15%. Estaríamos hablando de una media de una subida de un 15%, que sería pues irnos desde máximos históricos pues en torno a unos 5.500 aproximadamente. Esto no quiere decir que vaya a ser una subida vertical, ni que vaya a ser una subida rápida, ni que vaya a ser una subida que vayamos a ver en el mes de enero. Esto es una cosa que se puede dar a lo largo del año 2024, pero no creo que vaya a ser una subida vertical. Es más, no va a ser una subida vertical, sino que será una subida gradual. O sea que yo veo aquí un patrón bastante claro de cap and handle. Históricamente esos patrones, cuando rompen máximos históricos, pues suele haber una subida de un 10-15%, que es lo que te digo, estaríamos en torno de los 5.500, que podría ser un objetivo del SP500 a medio plazo, a lo largo del próximo año. Y vamos a ver un poco pues ahora cómo está el índice Nasdaq, que ya te adelanto que bueno, tiene un patrón similar. A ver si carga. Vale, para tener un poquito la foto, es que es prácticamente lo mismo. Como lo verás, el patrón es prácticamente el mismo. O sea, cercano a máximos históricos. Los máximos históricos del Nasdaq están en 16.700 y hoy está cotizando a 16.300. Sí que está un poquito más lejos de sus máximos históricos que el SP500, pero vemos que el patrón es exactamente el mismo. Hubo una subida, este sí que tiene más forma de taza, esto sería como la taza y el asa, y aquí sí que está un poquito más lejos de máximos históricos, pero está ahí también, la misma situación que el SP500, intentando pelear la ruptura de estos máximos, que serían máximos anuales, ¿vale? No serían máximos históricos, pero bueno, aquí volvemos a lo mismo. Si rompe esto, se nos puede ir un 10-15% para arriba tranquilamente. Vuelvo a decirte lo mismo, esto tiene que ser acompañado de volumen y no creo que sea una subida vertical, sino que puede ser una subida que se puede dar a lo largo del año 2024. Por lo tanto, resumiendo, que ya se me está quedando otra vez largo este vídeo, tenemos factores favorables, tanto a nivel macroeconómico como a nivel técnico, para que el año 2024 sea un muy buen año en la bolsa. Además, hay que añadirle que en noviembre hay elecciones en la presidencia de Estados Unidos, con lo cual, si ganan los republicanos, que ya sabemos que los mercados son pro-republicanos, pues incluso podríamos tener un refuerzo de esta evolución alcista. Factores macro favorables, factores técnicos favorables. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero hay muchas posibilidades
de que el año 2024 sea un muy buen año en bolsa americana. Así que nada, te dejo ahí esto para que reflexiones, para que lo estudies. Si tienes algún comentario, pues lo puedes dejar perfectamente en los comentarios del vídeo y nos vemos pronto en otra publicación. Un saludo, hasta luego.